La verdad es toda la verdad y no solo la parte que nos conviene. El 25 de junio no pasó nada en Fuensanta de Martos. Los del monte no se hicieron notar, los del llano se comportaron como si no los conocieran, y los guardias civiles se limitaron a cumplir con sus tareas rutinarias, el cartero también. Y por eso, porque aquel sobre era oficial, porque traía un membrete de la Capitanía General de La Coruña, antes de empezar el reparto de todas las tardes, subió expresamente hasta el cortijo de las rubias para entregárselo a Catalina. Dentro, una cuartilla escrita a máquina informaba en unas pocas frases ásperas, concisas, del fallecimiento de Francisco Rubio Martín, natural de Fuensanta de Martos, provincia de Jaén, hijo de Lucas y de Catalina, de 28 años de edad, que carecía de documentación en vigor por haber entrado en España por conductos ilegales, y que en la tarde del 19 de junio de 1948 conducía un automóvil que no respondió al alto en un puesto de control de la Guardia Civil instalado en la carretera de salida del Barco de Valdeorras, en dirección Ponferrada. En el tiroteo consiguiente resultaron muertos un guardia civil y 3 de los ocupantes del vehículo, el citado Francisco Rubio Martín y 2 conocidos bandoleros de la provincia de Orense. El cuarto, gravemente herido, identificó a sus compañeros antes de intentar darse la fuga y ser abatido a tiros por la autoridad. A esos ya no los cogen, no señor. Paco el Rubio, que había hecho feliz a su madre por última vez solo 2 semanas antes, cuando le mandó desde Toulouse una copia de la foto de su boda, había vuelto a España recién casado para morir en la otra punta de la península. Un paisaje verde y mullido, húmedo y dulce que nadie de su familia había pisado jamás. Quizás era la primera vez que lo hacía, quizás no. Quizás había pasado los Pirineos campo a través. Quizás había venido con un señor, en tren o en coche, con documentación falsa, francesa, española o de cualquier otra nacionalidad. El caso es que había vuelto con una pistola y un coche y el dinero suficiente para cumplir el encargo de sacar del país a 3 guerrilleros gallegos, igual que otro hombre con cualquier otro acento, cualquier otro pasaporte y otra pistola, otro automóvil, otra cartera llena de dinero de curso legal, le había sacado a él de la Sierra Sur 1 año y medio antes. Eso había durado la suerte de Paco el Rubio, 1 año y medio. Hizo lo que tenía que hacer, madre. Su hermano Anselmo también escribió a casa al conocer la noticia. Aunque su carta sin membrete, sin sello, sin remite no la trajo el cartero, no podía negarse a ayudar a unos camaradas que estaban en peligro y que podían poner en peligro a muchas más si caían. Ni siquiera se le pasó por la cabeza la idea de renunciar a la misión, y eso que estaba recién casado. Él sabía que era lo que tenía que hacer y eso hizo. Puedes estar orgullosa de Paco, porque ha muerto por la libertad de España, como un luchador, como un héroe del pueblo, igual que vivió, madre. Aquella carta endulzó el duelo de Catalina, la ayudó a tragarse la amargura de una muerte tan cruel como la de su hijo Nicolás, la caprichosa muerte de un superviviente, un ser elegido, escogido, seleccionado para vivir, un hombre que podría haberse quedado en Francia o haber emigrado a América, que podría haber disfrutado de su luna de miel, haber encontrado un empleo, haber tenido hijos y una vida feliz, hasta morir de viejo y rodeado de niños en una cama grande de sábanas limpias. Ese hombre que había malbaratado el regalo de su propia suerte en un acto fatal de generosidad y de locura. Paco el Rubio había llegado muy arriba en el organigrama político de la guerrilla, por eso, y porque el precio de su cabeza era muy alto, había tenido el privilegio de salir en una fuga organizada, apoyada desde fuera, unas garantías con las que no contaban muchos otros hombres que antes o después se sentían abandonados por la dirección del partido por el que luchaban, por el que se jugaban la vida un día tras otro, porque ya no se la jugarían más a partir de la noche en la que echaban a andar con los dedos cruzados para intentar llegar a Francia por su cuenta. Pero Paco no. Paco mandaba, y mandaba tanto que logró organizar la salida de Anselmo. Las mismas razones que mantenían a su hermano pequeño sano y salvo en Toulouse le habían impulsado a volver a morir en España. Con el tiempo,
Catalina escogería la versión del único rubio que quedaba en Francia, la generosidad sobre la locura, el heroísmo de otro hijo entregado a una causa noble y sin futuro. Pero el 25 de junio de 1948, cuando yo llegué a la casilla vieja por el camino de atrás y la encontré desierta, solo había recibido una carta y nada, ni siquiera la suma de los 6 que le quedaban, le compensaba por la muerte del que acababa de perder. Yo no lo sabía. Y tampoco encontré ningún indicio de lo que estaba pasando. El segundo día que estuve en casa de doña Elena, ella me advirtió que de vez en cuando tenía que ir a echarle una mano a Catalina, acompañarla al médico o a hacer gestiones, y que procuraría liberar nuestras horas de clase o avisarme antes, a través del portugués, pero que si por si acaso siempre debería fijarme en una mata de tomillo que crecía justo al borde de los escalones que llevaban a su casa. Un pañuelo atado en cualquier rama significaría que había tenido que salir, que no había podido avisarme, que no merecía la pena que la esperara, porque nuestra cita se trasladaba automáticamente al día siguiente, a la misma hora. Así había ocurrido ya 2 veces, pero el 25 de junio de 1948, por mucho que miré, no vi ningún pañuelo atado en ninguna rama de aquella mata. La puerta de la casilla estaba cerrada con llave, y sin embargo cuando empecé a bajar hacia la casa grande, vi que las contraventanas estaban abiertas, y por eso, aunque nadie me había dicho nunca que lo hiciera, se me ocurrió que lo más fácil era acercarme a preguntar. No había vuelto por allí desde que Pepe me acompañó por primera vez. Habíamos subido juntos muchas otras tardes, pero yo siempre me desviaba antes de llegar a la casa grande para coger un atajo que desembocaba en el sendero que iba derecho a la casilla, y siempre me volvía solo o con el portugués por la cuesta de atrás. Aquella tarde, en cambio, desanduve el camino por el que doña Elena me había guiado después de invitarme a merendar pestiños con limonada, y llegué hasta la casa de Catalina sin ver a nadie, aunque escuché algunos gritos, un rumor confuso de quejas y de llantos que provenía de la fachada delantera. Aquel sonido debería haberme inspirado una prudencia que no sentí, porque yo no iba a hacer nada malo, porque solo quería preguntar por mi profesora, porque era amigo de Pepe el portugués y estaba seguro de ser bien recibido en aquella casa. Cuando comprobé que estaba equivocado, ya era tarde. No vi lo que pasaba en el porche hasta que estuve dentro, mis pies clavados en las tablas del suelo, mis ojos incapaces de devolver la atención de todas las miradas que se volcaron en ellos a la vez. Todo pasó muy deprisa, pero yo solo puedo recordarlo despacio, como si en mi memoria el tiempo se hubiera detenido de pronto para avanzar de detalle en detalle, atropellándose a sí mismo en una intermitente sucesión de imágenes bruscas, secas, violentas como golpes, y tan quemadas por el sol que se confunden con una vieja colección de fotografías abandonadas a la intemperie. Recuerdo los ojos de chica, húmedos y blandos, rojizos de haber llorado mucho, y recuerdo cómo se abrieron al encontrarse con los míos, y su expresión cambiante que viajó del asombro al miedo, del miedo a la cautela en un segundo. Recuerdo que chica estaba apoyada en la pared, en la misma esquina por la que yo entré, y que por eso la vi antes que a las demás. Pero allí estaban todas: Manoli, sentada en una mecedora con Pedrito encima; Paula junto a la puerta, inmóvil, abandonada contra el cuerpo del portugués, que la rodeaba con su brazo como si temiera que fuera a derrumbarse si la dejaba sola un solo instante; y Catalina, sentada en el centro del banco de mimbre que ocupaba a su vez el centro del pequeño mundo de cortijo. Catalina, muy pálida, su cabeza desmayada en el respaldo, las piernas separadas y los brazos abiertos, las manos apoyándose sin fuerza en sus rodillas, un papel arrugado en el regazo. Catalina quieta y vacía, fría y exhausta como muerta. Doña Elena a su lado, Fino al otro, y las dos mirando sus ojos húmedos y blandos, rojizos de haber llorado mucho, con sus propios ojos rojizos de llanto, tan blandos, tan húmedos como los de Manoli, como los de Paula, como los de Lenita,
que al verme escondió la cara en la falda de su abuela para acabar de componer una imagen tan perfecta de la desolación que parecía ensayada, casi teatral, como si en el cortijo de las rubias no vivieran ya personas, sino personajes, actores y actrices, que representaran un papel o posaran para un cuadro, una trinidad doliente, desgarradora, de aquel banco de mimbre. Catalina sin vida entre su amiga y su hija, que lloraban por ella, y por ellas mismas, por ella y por los demás llorando el mismo llanto propio y ajenos, desprendido, egoísta, generoso e inútil. Todo eso vi yo hasta que Catalina abrió los ojos, y nunca había visto una escena semejante. Nunca tanta tristeza en tan poco espacio, tanta intensidad, tanta exceso. Pero Catalina me señaló con el dedo mientras su nieto Blas avanzaba hacia mí al mismo tiempo. Y él, que tenía 12 años, ya había terminado de llorar. ¿Qué hace este aquí? Entonces comprendí que lo que estaba viendo no era un cuadro ni una foto, que no era teatro ni una película, porque Catalina, el dedo extendido todavía en mi dirección, repitió aquella pregunta: ¿qué hace este aquí? Y Filo cerró los ojos. Doña Elena movió la cabeza en el aire para pedirme que me marchara. Blas dio otro paso y Pepe cruzó el porche sin soltar nunca a Paula, llevándola siempre entre los brazos como una rehén. Os he dicho que no quería verle. Catalina siguió hablando en un tono seco, preciso, pronunciando cada palabra muy despacio, diciendo todas las eses con una serenidad, una calma inauditas. Os lo he dicho, o no os lo he dicho. Y yo tendría que haber salido corriendo, tendría que haber obedecido las señales de aquellas cabezas que se movían rítmicamente de izquierda a derecha, de arriba a abajo, para pedirme, para rogarme, para ordenarme que me marchara. Doña Elena, Paula, Filo, el portugués. Tendría que haberme largado de allí, pero Catalina hablaba en un tono casi hipnótico. Pronunciaba muy bien cada palabra, y todo era muy lento, muy tranquilo. Yo sentía que tenía los pies clavados en aquel suelo de madera, y no podía imaginarme lo que me estaba jugando, el precio que tendría que pagar por cada segundo de inmovilidad que... Os he dicho que no quería volver a verle. Pero esa frase ya no sonó como la primera vez que la escuché, ni hoy, ni mañana, ni nunca, jamás, porque Catalina me miraba como si pretendiera taladrarme con los ojos. Yo os lo advertí, os lo dije bien claro, o no os lo dije. Porque Catalina apretaba los dientes para hilar cada sílaba que salía de sus labios. Os dije que no me gustaba que viniera por aquí. Porque Catalina se apretaba las rodillas como si pretendiera hundirlas con sus propias manos. No, que no me gustaba y no me gusta. Porque Catalina se levantó y me pareció de pronto mucho más grande que antes, más grande que nunca, aterradoramente inmensa y fuerte y poderosa, como si fuera mucho más que una simple mujer. Que no me gusta su dinero, que no necesitamos el dinero de un... Cállate. Cállate, Catalina. Entonces doña Elena también se levantó, se acercó a ella, la agarró de un brazo tan blanca, tan pequeña, tan pulcra, tan bien peinada. ¡No me pienso callar! La rubia la apartó de un manotazo y quizás le hizo daño, pero ella volvió a insistir. Sí que te vas a callar. Y entonces me miró otra vez. Vete, Nino, me dijo, vete, por favor, vete, vete ya. Y había tanta angustia en su voz, tanta angustia en sus ojos, que sin saber todavía lo que iba a pasar, lo supe al fin. Y al fin mis pies obedecieron y obedecieron mis piernas a aquella orden desesperada y benéfica que llegó muy tarde, demasiado tarde, y me puse en marcha sin pensar muy bien a dónde iba. Y en lugar de volverme por donde había venido, avancé unos pasos por el camino principal, y mi corazón latía tan deprisa como si quisiera prepararse para lo que se avecinaba, y sin embargo pareció que no iba a pasar nada. Nada pasó hasta que escuché de nuevo a Catalina. Su voz
mintiendo siempre una serenidad que no podía sentir mientras pronunciaba muy bien cada palabra. Eso, vete tranquilo, que aquí nadie te va a matar por la espalda, como mató tu padre a Fernando el Pesetilla. El suelo se hundió bajo mis pies. Eso fue lo que sentí, que la tierra se abría y yo caía entre rocas incandescentes que ardían dentro y fuera de mí, y tenía los ojos cerrados, los párpados apretados como si nunca más pudieran despegarse, pero notaba el calor, el fuego sin llama, un fuego espantoso, mineral, metálico. Un fuego informe y total que me mordía, que me quemaba hasta los huesos como si pretendiera devolarme por entero. No sé cómo puede ser así, Catalina. Y muy lejos, en la orilla templada de aquel abismo, tan parecido al infierno, escuché la voz de doña Elena. No sé cómo puede ser tan dura, tan cruel. Y aquella voz me llamaba aunque no hablara conmigo. Si no es más que un niño, ¿es que no lo ves? Me devolvía a una realidad de la que nunca me había movido. ¿Un niño? Sí, qué pena me da. Fue en Santa de Martos, 1948, un lugar desde el que se escuchaba muy bien la cuidadosa dicción de Catalina. Yo tuve 9 niños, ¿sabes? Porque ya no había elección para mí, no había ningún camino, ninguna puerta, ningún agujero por el que escapar a la verdad. Yo crié a 9 niños, los vi crecer, hacerse hombres, que es toda la verdad y no solo la parte que nos conviene. ¿Y sabes para qué? Lo primero que vi al abrir los ojos fue a Blas muy cerca, jadeando a mi lado, pues para que me los vayan matando unos hijos de puta como el padre de este. Catalina seguía pronunciando todas las eses, con un cuidado exquisito, así que no me vengan ahora con que no es más que un niño, como si el odio afilara la punta de su lengua. Es el hijo de un asesino, y cuando crezca será un asesino igual que su padre, como si la adiestrara y la estilizara y la ennobleciera. No sé cómo puede ser así, Catalina. La voz de doña Elvira era más ronca, sorda, casi opaca. No sé cómo no te das cuenta de que eres tan injusta, tan cruel como ellos. Entonces escuché mi propia voz y su sonido me asombró tanto como si ya no contara con oírla nunca más. Mi padre no es un asesino, como si creyera haberla perdido para siempre en mi fabuloso viaje a las profundidades. ¡Ah, no! Pregúntaselo a Carmela, anda. Catalina me estaba hablando a mí. Pregúntale quién la dejó viuda. Yo levanté la voz y la cabeza para mirarla. Mi padre no es un asesino. Y lo repetía a gritos. No es un asesino, no es un asesino, no es un asesino. Hasta que Blas me derribó de un puñetazo. Sí que lo es. Y era más alto, más grande que yo. Pero me levanté enseguida. Le embestí con la cabeza y le hice daño. No lo es. Y él me dio un puñetazo y yo se lo volví y unos brazos más fuertes nos separaron. Ya está bien. Pepe el portugués intentó retenerme, pero yo salí corriendo. ¡Nino! Corrí sin pararme nunca a volver la cabeza. ¡Nino, espérame! Y seguí corriendo, corrí hasta el cruce y corrí después porque no podía hacer otra cosa, solo correr hasta agotarme delante de la verdad, que era más veloz que yo, que era más fuerte que yo y ya me había alcanzado.